Lección 2, el tema es un panorama de la vida de Jesucristo. ¿Estamos listos? He aquí un hombre que nació en una aldea recóndita, hijo de una mujer rústica. Se crió en otra aldea igualmente desconocida. Nació como cualquier ser humano. Carpintero hasta los 30 años. Y luego, durante años, fue predicador itinerante. No escribió ningún libro. Nunca ocupó un cargo oficial. No era dueño de su propia casa. No tuvo familia. Asistió a una universidad. ¿Qué os parece? Nunca se alejó ni 300 kilómetros del lugar en donde había nacido. Y se le descarría una de ellas. ¿No dejará sobre las montañas las 99 para ir en busca de la descarriada? Yo os digo que tiene más alegría por esa oveja. No tuvo más credenciales que él mismo. Así de vuestro Padre Celestial, no es voluntad que se pierda uno de estos pequeños. Popular su contra. Su madre no se llama María. No son sus hermanos Santiago, Simón, José y Judas. Y se escandalizaban de... Sus amigos lo abandonaron y huyeron. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Uno de ellos lo negó. Y dijo a los que estaban allí. Este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Fue entregado a sus enemigos. Clavado en una cruz. En medio de dos ladrones. Sus verdugos echaron suerte sobre lo único que poseía, una túnica. Ya muerto, fue bajado de
sepultado en una tumba prestada. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho estar. Y siguieron hasta la entrada del sepulcro y se fue. 20 siglos han pasado. Y hoy este hombre es el eje y el ser raza humana. Ejércitos que han marchado todas las flotas que jamás se hayan construido todos los parlamentos que jamás se hayan reunido y todos los reyes que jamás hayan reinado Viendo la muchedumbre, subió todos al monte y juntos se sentó. no han afectado Y sus discípulos se le acercaron. al hombre Él empezó a enseñarles diciendo: tan poderosamente. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, Como lo ha serán hecho consolados. Bienaventurados los mansos, la vida porque heredarán la de tierra. Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia, les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Inciso A, escriben la entrada de Cristo al mundo. La entrada de Cristo al mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de venir a la tierra, Jesús estaba en el cielo. Jesús es Dios y se hizo hombre por amor a nosotros, y de allí la relevancia que tiene la vida de Cristo sobre la vida de cualquier otro, ¿no? El rey Salomón escribió que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que hoy es ya fue, y lo que mañana será hoy es, y no hay nada nuevo que esté ni que haya pues debajo del sol. Lo emocionante
de Cristo y de su vida es que Él vino de más allá del sol, como dice ese canto, ¿no? Más allá del sol, Jesús descendió del cielo. Entonces, Jesús vino del cielo y entró al planeta Tierra. Somos el planeta visitado o el planeta invadido por Dios, por Cristo. Eso es lo que hace que el cristianismo sea diferente. Todas las religiones son iniciadas y fundadas por los hombres. El cristianismo no puede contarse como una religión porque fue iniciada por Jesús y Él vino del cielo, no de esta tierra. Entonces, inciso B, su nacimiento. Escriban nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no has recibido a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús no fueron nada fáciles. La anunciación del ángel, la concepción virginal, la sangre de José, el viaje a Belén. Dicen que el carácter y la personalidad de los seres humanos se forja desde antes de que nazcan. Si la mamá se afligió mucho, si la mamá se angustió mucho, si la mamá se preocupó mucho, todo eso afecta en el nacimiento, o sea, de un ser. Jesús pasó por todo eso, porque los psicólogos explican que si alguien está traumado, pues dicen, pues es que cuando estaba niño, pues no lo quisieron sus papás, o fue un niño que no fue deseado, ¿no? Entonces se excusan en que usan drogas y en que se portan mal, porque antes de nacer tenía muchos pleitos su papá con su mamá. Pero fíjate, Jesús pasó exactamente por lo mismo. Entonces no hay excusa, ¿no? Si Jesús lo pudo superar, en Él nosotros también lo podemos superar. Jesús fue rechazado aún antes de nacer por los mesoneros, y en ignorancia fue rechazado por José. Jesucristo comprende nuestra situación y puede llenar cualquier vacío, porque el vacío en el corazón se gesta desde antes de que uno nazca. El niño siente si es deseado, si es querido, si es esperado o no, y todo eso influye en su comportamiento posterior. Las buenas nuevas es que Jesucristo pasó exactamente por lo mismo y lo superó. Entonces, de hecho, un hombre hoy, si a su esposa le hubiera pasado lo mismo que a María. Alex, ¿qué habrías hecho tú si de pronto pues estás recién casado? Bueno, ni siquiera te casas, ni siquiera llega el día de la boda, no has tenido pues contacto marital con tu futura, y de pronto te dice, ¿sabes qué? Pues tengo 3 meses de embarazo, o se nota, ¿no? La verdad, ¿qué harías? Creo que en ese momento la despides, por no decir otra cosa, ¿no? Así es. Entre tu rayo. ¿Y no fue lo que hizo José? Ahora, sí, José hizo eso. José, fíjate, ahora, ¿por qué escogió Dios a María? Porque María estuvo dispuesta a morir por Dios, por Jesús. Ella sabía lo que implicaba el que tuviera un hijo, y José pues dijera, pues mío no es, tenían que apedrearlo. Ahora escogió a José, ¿por qué? Porque el amor de José era tal por María que no le creyó, entonces
se le ocurrió algo muy digno de alguien que ama. Si él confesaba ante todos, no es mi hijo, mataban a su amada. Entonces dice Mateo capítulo 1 que decidió dejarla secretamente, o sea, decidió irse, fugarse. Y entonces de pronto iban a decir, y José, quién sabe, no sabemos dónde está. Y cuando hubieran visto el domingo 7, que le llaman, ¿no? Cuando hubieran dicho, ¡ay, canijo José! Se comió la torta antes del recreo y se fugó. Y eso ameritaba el perdón para María. Entonces, pero José no creyó. Entonces, ¿qué haría una mujer o cómo se sentiría si le pasase lo que a María, Paola? ¿Qué pasaría? No, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías tú? Si le hubiera pasado A ti. Pues sentía como que fue interrumpido a lo mejor mi sueño, ¿no? De poder casarme, de formar una Estás a familia. punto de casarte. Estás a punto de casarte. Pues el sueño, ¿no? De decir, híjoles, y ahora qué van a decir de mí. Pero nadie va a entender lo que me pasó, ¿no? Nadie lo va a entender. Yo creo que igual y cualquier otra mujer en su vida sentiría frustración. Tú, se llama Lupis, ¿cómo te sentirías? Yo creo que sentiría que no es cierto, ¿no? Porque es algo increíble, ¿no? Que a lo mejor uno no entiende, ¿no? Angustia, vaya que ustedes no se preocupan nunca por nada, ¿verdad? Ustedes, las mujeres. Entonces, todo eso lo resiente el bebé cuando está en el vientre. Y Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia dieron ellos. He aquí un ángel del Señor apareció y dijo: levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará para matarlo. Y él del niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. se ha descubierto que la mayoría de los delincuentes y adictos habituales fueron rechazados antes de nacer y fueron niños problema. Pero Jesús padeció y los superó, y hay esperanza hasta para el caso más terrible. Los niños tienen su mentalidad tan poco desarrollada, tan limitada, que el mundo gira alrededor de ellos. Si papá y mamá se pelean, el niño piensa que es su culpa. Si los papás se separan, el niño piensa que es su culpa. Y todo lo que pasa en la casa, el niño piensa que es o porque se ha portado mal o porque no ha sido un buen niño, y toda la culpa cae sobre él. La culpa es algo que produce tanto dolor en el corazón, que es lo que hace que desde niños algunos recurran a las drogas, queriendo apagar el dolor que hay acá adentro, porque es algo real, es algo que duele, es algo que quema, que lacera acá adentro, la culpa. Y queriendo apagar esa culpa o callar esa culpa, pues usamos drogas, alcohol, o nos refugiamos en el trabajo o algo. Pero se comprobó que el 99% de los delincuentes y de los drogadictos tuvieron una niñez en donde hubo desintegración familiar, en donde había muchos pleitos entre los padres, donde había algún padrastro, en donde el papá fue infiel, o hubo divorcio, algo. Pues siempre eso afecta a la larga la vida de un ser humano sobre la tierra. Ahora, noten cómo las cosas que son trágicas
duran por toda la vida. Lo que pasó aquí en el 68 no se va a olvidar nunca. Esa matanza tan terrible no se va a olvidar nunca. Hasta el día de hoy todavía se lloran a las víctimas en Belén. Fueron más de 2000 niños que murieron cuando Herodes mandó matar a los niños. Hasta el día de hoy lloran a esas víctimas porque fueron niños menores de 2 años ejecutados por soldados romanos, por órdenes de un rey loco, ¿no? De un rey pues que estaba enfermo y pues no le importó la vida de sus niños. Cosas como el 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas, no se olvida nunca. Y los niños tienen esa dificultad pues de ver en forma global. Cuando pasó lo de las torres, que fue en el año 2002, sí, ¿verdad? Septiembre del 2002. 2001. Aleph, pues eso fue hace 9 años, tiene 13 años, tenía 5 años. Entonces, estábamos, bueno, mi cuñada estaba aquí y empezaba a venir a Estados Unidos, y en una plática ella nos dijo, fíjense que estoy ahorrando para ver si pues pueden venir para Estados Unidos. Entonces Aleph empezó a llorar, dijo, no quiero ir a Estados Unidos, y no quiero ir a Estados Unidos, y no quiero ir a Estados Unidos. ¿Por qué no quieres ir a Estados Unidos? No quiero ir a Estados Unidos, decía. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir en avión. Dice, si vamos en carro. Le digo, hijo, en carro es imposible, es muy lejos. No, yo no quiero ir en avión. ¿Por qué, hijo? Porque en Estados Unidos los aviones chocan contra los edificios. O sea, él vio en la tele todo eso, nadie le explicó nada, y él dijo, Estados Unidos, un avión choca, todos los aviones chocan, yo no quiero ir para Estados Unidos, porque su mundo es tan pequeño. Fíjate, Jesús, cuando creció sus primeros años, lo más comentado en esa época era la matanza de los niños. ¿Tú te puedes imaginar lo que Jesús como niño sintió cuando él se enteró que por su culpa habían muerto tantos niños? Porque fue por culpa de Jesús. O sea, no fue Jesús que los mató, pero si no hubiera nacido Jesús allí, no hubiera pasado nada. Toda esa culpa acumulada que atormenta y que lacera el alma de un hombre, de una mujer, Jesús la vivió también. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces uno cree que es único, que es el único que ha sufrido, que es el único que ha pasado una niñez mala, que es el único que ha tenido mucha culpa y que pobre de mí. ¿Saben qué? No hay excusa ni hay pretexto, porque Jesús padeció muchísimo más aún desde antes de nacer y desde niño. Oye, ser criado en una nación extranjera con otra lengua, con otras costumbres, en un país extraño, ahí fue donde fue criado Jesús. Se cree que hasta los 6 o 7 años, cuando murió Herodes, que regresaron para su tierra. O sea, él venía desorientado, y estar huyendo, vivir huyendo es horrible. Si alguna vez has estado huyendo de algo o de alguien, es horrible, es una angustia constante. Jesús la pasó, y eso nos muestra que si Jesús superó eso, lo podemos superar, y que en Él podemos superarlo nosotros también. Entonces, vamos con el inciso C. Su adolescencia. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con las palabras y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y sus cosas en el corazón. Jesús fue centrado, obediente y sujeto a sus padres. Muchos justifican a adolescentes de hoy porque tuvieron una niñez difícil, dramática. Pero no hay excusa porque Jesús pasó lo mismo y lo superó y en Él podemos vencer. Hay quienes dicen, no, pues es que está en la adolescencia, déjalo, cuando crezca ya se le va a pasar. Y se vuelven jóvenes y siguen igual. Dicen, déjalo, está en la juventud. Cuando se case. Se casa y sigue igual y dicen, es que está recién casado, espérate que tengo un hijo, ¿no? Y tiene un hijo, ¿no? Es que no fue niño, fue niña, espérate que tengo un niño. Y tiene otro niño y ya cuando está viejo dicen, y sigue igual, dicen, bueno, es que ¿cómo es? Viejos los cerros, ¿no? Y reverdecen. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? No es cierto que deja que los adolescentes hagan lo que quieran porque están en esa etapa. No es cierto. Jesús fue un adolescente y ¿sabes? El problema que tenemos con los adolescentes, ¿cuál es? Que un adolescente ya es capaz de vivir independientemente de sus padres. Jesús estuvo 5 días en una ciudad cosmopolita para su tiempo, donde comió, donde se bañó, donde durmió, dependió de sí mismo. ¿Pero qué hizo? Se sujetó a sus padres. La inteligencia nuestra debería ser en entender su capacidad y en tratar de combinar su independencia con la sujeción y con la disciplina. Necesitamos de Cristo para poder criar correctamente a nuestros hijos adolescentes. Entonces, no hay excusas. Su juventud. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? El primer testimonio que Jesús dio al mundo fue de trabajo y de obediencia y sujeción a sus padres. Durante su juventud se dedicó a eso. Por eso no era aceptado en su pueblo natal donde se había criado. Si Jesús hubiera ido a estudiar al Oriente o a Egipto, como algunos suponen, entonces, ¿por qué fue rechazado por su pueblo? Muchos dicen, no, que en Egipto, en las pirámides, aprendió todo. Pues entonces en su pueblo hubieran dicho, mira, este es el que se fue y ahora está aquí. Pero pues, en un pueblo chico todo el mundo sabe todo. Y de pronto decían, ¿cómo que el Mesías? Si es el carpintero, aquí están sus hermanos, su papá, su mamá, aquí están todos, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué hizo? De los 12 a los 30 años, aprendió y ejerció el oficio de carpintero. De ninguna manera fue así, ya que ellos conocían que él era el carpintero. Conocían su familia y sabían que no tenía estudios teológicos o de ningún tipo. Entonces, ¿por qué no cantamos este canto? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Este canto resume el propósito para el cual vino Cristo a esta tierra.
que no encuentran la paz, a los que están cautivos y a dar al preso y a consolar a los enluciados, rescatar de las ataduras de todo. Él vino a darte libertad, Él vino a darte libertad. Salvar a los abatidos, a los quebrantados, a los que no encuentran la paz, a los que están cautivos, a los olvidados y a dar al preso libertad. Vino a consolar a los enlutados, vino a quererte rezar de las ataduras de todo. Él vino a darte libertad. Él vino a darte libertad. Vino a darte Él vino a darte libertad. Tome en su lugar. Dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: Está blasfemo. viendo sus corazones. Es más fácil decir, mátate y llame en la tierra y perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Levántate. Nació la luz, la gloria de Israel. En Betlehem nació la luz, nació Jesús de Nazaret. Su carácter, su sobresalto. Sí, bueno. Un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres. Y Jesús, teniendo misericordia de él, Compasivo. extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. El uno es Y compasivo. así que él hubo hablado, al instante la lepra se... Un leproso se acercó y se postró. Señor, si quieres hacerlo, guiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo: Queda limpio.
Al instante quedó limpio de su lepra. El sacerdote que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Dos, perdonador. Jesús es perdonador. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando. No guarda rencor, no es egoísta, siempre ve las motivaciones de los demás. Ni siquiera miró su dolor al decir no saben lo que hacen en vez de lo que me hacen. ¿Se han dado cuenta? Que él no apeló a lo que le estaban haciendo a él, sino lo que estaban haciendo ellos. Y casi siempre nos ponemos nosotros, es que me gritó, es que me ignoró, es que me insultó, es que se burló de mí. O sea, todo gira alrededor nuestro. Cuando somos perdonadores, no vemos lo que nos hacen, sino el daño que la gente se hace cuando nos hace daño, porque realmente se está haciendo daño porque somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que hay que perdonar. Y número 3, tierno. Escriban tierno. Niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los tocaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los que los... Dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. Jesús es tierno, amable, amigo de los niños. El carácter de Jesús no solo ha sido el más alto modelo de virtud, sino también el más poderoso para su práctica. Ha sido tan grande influencia que el simple testimonio de 3 cortos años de vida activa han hecho más para regenerar todas las exhortaciones de los moralistas. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido para ti, Mili? ¿Cómo ha sido Jesús? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Yo, para mí, ha sido primeramente mi Salvador. Antes de que no lo conociera, yo no sabía que había alguien que haría mucho por mí. O sea, él, con todo su amor, dio la vida por mí. ¿En qué sentido ha sido? Pues que me rescató del infierno, porque pues si yo no lo hubiera conocido, yo estaría muerta, perdida en la prostitución, alcoholismo. Entonces para mí fue mi salvación en todo lo que... Alan, ¿cómo ha sido? ¿Te puedes llamar cómo vas? ¿Dónde lo ves? Para mí Jesús ha sido amoroso, misericordioso, Ya bájense. sanador. Me ha salvado. Ha sido
Yerick, para ti, ¿cómo ha sido Jesús? Yerick, ¿cómo ha sido para ti? ¿Tú? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo es para ti Jesús, pues? A ver, para ti, Jessica, ¿cómo es Jesús? Chido, buena onda, ¿qué más? Yerick, para ti, ¿cómo es Jesús? Bueno, ¿qué más? Misericordioso. Ok. Inciso G. Su método, número 1. Su método. Fíjense cómo era el método de Jesús para enseñar, y por eso enseñamos así, audiovisualmente. Pedid, En esta enseñanza Jesús repite, no se os dará. ahí va una, pedid. Buscad y encontraréis. Llamad y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide 5 veces está y hablando el sobre que el pedir. busca encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que Ilustra le con pide un pan niño le dé una pidiendo piedra, comida a su papá? le dé una culebra? Utiliza elementos comunes como el pan, la piedra, el pescado, la Si serpiente, vosotros, cosas que la siendo gente malos, sabéis dar conocía. cosas buenas a vuestros ¿Pedir a hijos, Dios? dará cosas buenas a los que las pidan. Oye, diciendo que así como Dios es bueno con nosotros, Que os hagan otros, hacédselo vosotros así a debemos ellos, ser para con los demás. porque esta es la ley y los profetas. Número 2, enseñaba con autoridad divina. Y 3, hablaba solo lo que el Padre le mandaba. Dios para un plan. Y seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito.